Os voy a enseñar una cosita que aprendí de un amigo que era fontanero, que era amigo con el que yo hacía algunos trabajos, y el muchacho ya murió, ¿sabes? Y bueno, este vídeo lo hago un poco para recordar a mi amigo, ¿no? Y nada, y os quería enseñar lo que él llevaba. Él llevaba siempre esto, ¿no? Y cuando tenía que enchufar un cable de corriente a un sitio que no había enchufe, llegaba y enroscaba una bombilla y aquí conectaba su enchufe, ¿no? Entonces yo esto, cuando yo lo vi me gustó tanto que fui y me lo fabriqué. Esto está hecho con un tubo H, de estos de electricista, que se calentó con un soplete y después se le acopló aquí una conexión de estas de una toma de corriente. Esto en la actualidad creo que se sigue fabricando, lo hace la casa BJC, lo hace. Creo que se llama BJC Estrella. Esto sirve para lo de la lámpara en serie. Estas lámparas, lo malo que tienen, y lo bueno y lo malo, es que son lámparas de 40 o 50 vatios. Y quiera o no quieras, te están limitando la corriente a unos 0,1 amperios, 0,2 amperios, no sé. Te limita mucho la corriente. Pero si queremos una lámpara que nos limite la corriente a 4 o 5 amperios, cogemos y colocamos esto. Nos va a dejar pasar a la carga muchísima corriente. Antes con la bombilla te limitaba la corriente a 0,1 amperio, por ejemplo, por decir algo. Ahora no lo sé. Pero con esto te va a limitar la corriente a 5 amperios. No va a ser un corto. Si estuviese la carga en corto, la carga que pongamos aquí se pondría a tope, a funcionar, ¿no? Entonces yo para esto utilizo un secador. Tengo puesto el secador en serie con el soldador este. Pero ahora mismo no lo tengo funcionando. Lo tengo sin conectar. Y esto lo he puesto para probar. Esto como carga, ¿no? Entonces lo que quiero que veáis es una cosa. Estoy monitoreando con el tester en alterna la tensión en borna del secador. Ahora mismo como el secador está abierto, su tensión es prácticamente la de la red. Los 200 y pico voltios. Cuando yo puse el interruptor, la tensión de la red se va a repartir entre el soldador y esto. ¿Vale? Le voy a dar. Fijaros lo que pasa. Esto me va a marcar la tensión en borna del secador. Le doy y me cae el voltaje a 11 voltios, a 10 voltios. Y el soldador se me enciende a tope. ¿Lo veis? Suelto. Y ahora le doy 7 voltios. Es decir, cuando pulso el interruptor me está dejando pasar todo el voltaje para el soldador. Si yo en vez de poner el secador hubiese puesto la lámpara en serie, ¿qué pasaría? Que al limitarme tanto la corriente, se dividiría la tensión entre el soldador y la lámpara en serie. Enchufamos, la lámpara se enciende y tenemos en borna la lámpara 110 voltios. ¿Lo veis? Mira, 100 voltios en la lámpara en serie. 100 voltios y aquí caerán unos 120 voltios. O sea, los 220 voltios de la red se dividen entre la lámpara y entre esto. ¿Por qué pasa esto? Porque la lámpara está limitando la corriente. La lámpara no deja pasar más de... Esto necesita para funcionar 200 miliamperios. Y la lámpara solo deja pasar 100, por decir algo. Pues entonces se va a dividir, o deja pasar 200. Vale, da igual. Se divide la tensión entre una y la otra. Si queremos más voltaje en la carga, tenemos que poner una carga de más consumo. Por ejemplo, esta. Para que así todo el voltaje nos caiga aquí. Y en caso de cortocircuito, esto se pondría en marcha. Y nos salvaría, ¿no? Entonces ya digo, yo como carga en serie para cosas de mucho consumo, un secador va de maravilla. Te prepara un enchufe de este tipo. Le puedes poner incluso una clavija estas que venden, de estas de adaptadoras esas de 125 a 220. Esas que llevan así las dos patillas afinas. Y lo metes aquí y lo enroscas con la bombilla. Te lo pones. Y cuando quieras probar un aparato de mucho consumo, por ejemplo, o incluso quieras probar el soldador a 220 voltios, por decir algo, poner el secador entre medias. Y la tensión de la red la tendrás toda aquí. Y en caso de cortocircuito, ¿sabes? Que hubiese un corto o algo, esto se pone en marcha.